Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos habla de 3 ciudades advertidas por Jesús: Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. Eran ciudades israelitas en donde Jesús había predicado, había hecho milagros, habían sido testigos los habitantes de esas ciudades pues de la bondad de Dios en Jesús, y sin embargo no hicieron caso, no se convirtieron. Y nuestro Señor les advierte: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti». Esos ayes puestos en labios de Jesús pues hablan pues de una advertencia: te conozco, has sido malvado. Está hablando a los habitantes de allí. Porque dice: porque si en Tiro y en Sidón, que eran 2 ciudades paganas, no israelitas sino paganas, que no creían en Dios, se hubieran hecho los prodigios que se hicieron en ustedes, hace tiempo se hubieran convertido, hubieran hecho penitencia, hubieran cambiado de vida. Ese es su delito, que recibiendo la oportunidad de Dios no se convirtieron. Pues pongamos cada uno, en lugar de Corosaín o Betsaida o Cafarnaúm, nuestros nombres. Es dicho a nosotros: ay de ti fulano, ay de ti Juan, ay de ti María, ay de ti Rosa. Porque nuestro Señor nos ha dado muchas gracias que a veces nosotros no hemos respondido. Si a otro les hubiera dado la gracia que nos ha dado a nosotros, hubieran dado frutos de santidad, seguramente. Hay que reconocer esas gracias que Dios nos ha dado. Nos ha dado la fe, quizá nos ha dado una familia cristiana, padres, modelos, ejemplares, algunos pues, formación cristiana, vivir en una comunidad parroquial, poder participar cada vez que queramos de la Eucaristía, poder saber leer e interpretar las Escrituras, oír muchas veces la palabra de Dios, orar, tener la inspiración, la moción del Espíritu Santo para orar, para llevar una vida piadosa y buena y alejarnos del pecado, de los vicios, de la maldad. Seguro que Dios nos ha dado a muchos de nosotros muchas gracias, que tanto hemos dado fruto. No estaremos como estas ciudades. Hoy dice el Señor, sobre todo a Cafarnaúm. Cafarnaúm era la ciudad donde nuestro Señor vivía. Nuestro Señor era de Nazaret, pero Nazaret era un caserío. Cuando empieza su vida pública, Jesús se va a Cafarnaúm. Cafarnaúm era estratégicamente un lugar bien ubicado, por ahí pasaba mucha gente, había hasta una garita, impuestos, había pescadores, una como empresa pesquera, una ciudad como con más importancia. Nuestro Señor se ubicó en Cafarnaúm, en la casa de Simón Pedro. Allí vivía y de ahí se desplazaba a todos los lugares. Entonces, una ciudad que tuvo la presencia bendita, santa de Jesús mismo, el Hijo de Dios, tendría que dar mucho fruto bueno. Y le dice
Fíjense con qué palabras. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque veía que muchos de los habitantes de Cafarnaúm seguían en el pecado y en el error, en la falta de fe. Son pues advertencias hoy para nosotros. Habrá más rigor en el día del juicio para quienes no den fruto, pudiendo darlo, que para los que no han recibido tantas gracias. O sea, al que mucho se le da, mucho se le pedirá, mucho se le exigirá. Por eso tendremos que valorar lo que Dios nos da, aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo. Hoy les decía, celebramos a San Tranquilino Viarco, pero también a Santa Faustina Kowalska. Estaba leyendo justo hace un ratito la visión que tuvo Sor Faustina del purgatorio, del cielo y del infierno. En pocas palabras relata cómo Dios le concedió esa gracia. Esta santa tuvo gracias extraordinarias. Veía a Jesús. Llegaba nuestro Señor al jardín donde ella estaba trabajando, le decía algo. Un día hasta la citó en la capilla. Vas a venir 3 días. Y nuestro Señor le dio, Él personalmente, ejercicios espirituales. Otras veces en su cama de enferma llegaba el Señor. En Navidad lo vio hecho niño, en fin, unas gracias extraordinarias de esta polaca que murió en 1938. Pero la visión del infierno es terrible. Dice ella, si no me hubiera sostenido el ángel de la guarda, me desmayo del espanto de ver a las almas en sufrimiento terrible, de ver la ausencia de Dios, que es el principal sufrimiento, el sentido de culpa que no se les quita a los condenados, las blasfemias, las indecencias, el odio que tienen. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, la condenación eterna. Pues hoy dice el Señor, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y como digo, pongámosle nombre, para ti. Que no desaprovechemos el tiempo de salvación, de la conversión, de dar fruto, que no arriesguemos nuestra salvación eterna. Hay muchas personas que van rumbo a la condenación. No piensan en Dios, no piensan en los valores cristianos, no piensan en utilizar su vida para servir a Dios, para amar a los demás. Viven para el mundo, para el pecado. Por eso creo que este viernes 1 de mes, de paso, es un viernes primero que tenemos que reparar el corazón de Jesús que tanto ha amado a los hombres. Por eso son las devociones de los viernes primeros. O sea, todo se junta pues para pedirle a Dios nos mueva a conversión, nos mueva a penitencia. Que no, hoy el Papa, hoy en esta semana el Papa lo dijo. Dice, los cristianos vivimos como paganos. Hablamos sí de Dios, lo tenemos en nuestra boca, pero ya la vida puede ser de paganos. Nos falta poner en práctica nuestra fe. Y viene al final otra idea en el Evangelio de hoy. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Le está diciendo a sus apóstoles, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Qué gracia de los apóstoles representar tanto a Jesús que cuando alguien los escucha a ellos, escucha al Señor. Pero también qué riesgo que el que no los escucha, los rechaza a Jesús. Pero Él lo dice, el Señor está con sus apóstoles, está con su iglesia. ¿Qué tanto escuchamos nosotros la voz de la iglesia, la voz de los apóstoles? ¿O rechazamos? No lo rechazamos a las personas, no rechazamos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, rechazamos al mismo Cristo. Que Dios nos ayude también a ser conscientes de la responsabilidad. Cuando Dios nos habla, tenemos que responderle. Palabras duras.
Este viernes se me hace a mí el Evangelio muy exigente, muy duro. Pero ojalá que entendamos esa urgencia. Le pedimos a los dos santos, Faustina y el Padre Tranquilino. A mí me impresiona, siempre me ha impresionado lo jóvenes que eran los mártires mexicanos. 28, 29 años tenía el Padre Tranquilino. Y él hubiera podido huir de Tepatitlán. Ya había federales que lo andaban persiguiendo, buscando. De hecho, vino unos días antes a Guadalajara, se cuenta eso en su historia que mandaron al Vaticano, oficial pues, que vino a Guadalajara unos días antes y le dijeron, alguien le hizo ver que su campo pastoral estaba enclavado en la zona de mayor peligro, como diciéndole, padre, no se vaya, pues quédese aquí, en Guadalajara, aquí está salvo. Sus palabras textuales, ya me voy a mi parroquia a ver qué puedo hacer y si me toca morir por Dios, bendito sea. De 29 años, con un amor a Dios muy maduro, y se fue, y lo prenden después de hacer un matrimonio y lo condenan a morir ahorcado en un árbol de la Alameda, fuera de la ciudad. Se conserva ese árbol en Tepa. De aquí de la parroquia ya hemos ido en peregrinación y se puede ver el árbol y una placa. Aquí mataron al Padre Tranquilino Viarco, que por cierto murió de esta forma. Con entereza cristiana bendijo la soga, instrumento de su martirio, y a un soldado que se negó a participar en el crimen le dijo, repitiendo las palabras del maestro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era la madrugada del día 5 de octubre de 1928, hoy justo hace 90 años. Le pedimos, decía, a ambos santos que intercedan por nosotros, que lleguemos al cielo por caminos distintos cada uno, pero que nos unamos en la gloria eterna junto con ellos. Que así sea.